Muy buenas, mis estimados hermanos y la verdad presente. Yo acabo de recibir un video de un hermano adventista que se titula Bautizo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese video, que se lo voy a mandar a continuación, pero prefiero primero grabar este mensaje porque quiero que ustedes primero lo escuchen. En ese video, él se esfuerza en explicar que Mateo 28:19 no es espurio, sino que es un texto bíblico y brinda las razones que ustedes van a escuchar, pero primero quiero explicarle a ustedes porque quiero adelantarme para que ustedes tengan una idea. Primero le voy a mandar este video y después ustedes van a ver el video de ese hermano que ustedes lo conocen. Él se esfuerza en explicar que Mateo 28:19 es un texto genuino, aun cuando él dice que se bautizaban en el nombre de Jesús, y entonces repite los textos que ya conocemos, que se mencionan que solamente se bautizaba en el nombre de Jesús. Pero a continuación, en la segunda parte, después de esforzarse mucho en explicar que se bautizaba en el nombre de Jesús, entonces la segunda parte de él procede a explicar de por qué bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, por supuesto, él no usa la Biblia. Él acude a la patrística, que yo le voy a mandar a ustedes una grabación que hice de Google, en la cual define lo que es la patrística. Pero quiero entrar en materia. Mateo 28, porque es el tema que me preocupa. Porque ese hermano dice muchas cosas, pero se ve que no sabe de hebreo. Y yo conozco de hebreo porque estoy estudiando hebreo. Y voy a explicarle a ustedes algo. Este es mi objeto de este estudio breve. En primer lugar, Mateo 28:19. Lo pueden leer aquí. Esta Biblia es Biblia de Jerusalén. Una Biblia muy famosa. Y tiene un comentario al pie de la página. Lo pueden ver aquí. Voy a enfocar. Pero lo voy a leer. Porque por supuesto, él no tiene este conocimiento, no tiene esto. Así que, lo que le voy a ustedes, dice acá la Biblia de Jerusalén, Mateo 28:19, comentario, al pie de la página, dice: es posible que esta fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en alguna manera, se basa en el uso litúrgico. Oigan cómo usa la palabra uso litúrgico, es decir, en la ceremonia religiosa, establecida más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en nombre de Jesús. Y aquí cita Hechos 1:5, 2:38. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ese es lo que dice acá la Biblia de Jerusalén, que voy a leerle acá algo importante, pero primero quiero puntualizar este punto, que hubo un señor llamado Eusebio de Cesarea, que vivió del año 263 a 339, fue testigo de los cambios teológicos del Concilio de Nicea del año 325. Eusebio, obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea y por ende al original de Mateo 28:19. En sus obras, la prueba del Evangelio, historia eclesiástica, en las cuales declara él que leyó en el original esto, y él dice así, repetidamente, que Cristo declaró: id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. Id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden las cosas, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he enviado. Eusebio denunció, escuchen esto, Eusebio denunció la redacción de Mateo 28:19 con la frase trinitaria como la más seria de todas las falsificaciones.
Ahora, en este video que ustedes van a ver, ese hermano cita a Eusebio de Cesarea, pero él dice que antes de Cesarea, antes de Eusebio, Cesarea, los padres de iglesia hablaron de la fórmula, y cita ahí a Ireneo, a Justino y otros padres de iglesia como base para sustentar que Mateo 28:19 es original. Y él dice que se escribió así en el original griego koiné. Entonces allí él cita Mateo 28:19 en el griego. Pero hay una cosa que quiero decirle a ustedes, lo que dice esta Biblia. Esta Biblia, en el comentario a Mateo, dice una cosa que es importante. Y esta Biblia es una Biblia hecha por los eruditos bíblicos, así que no es cualquier cosa. Dice, Mateo, el publicano, escribió el libro de Evangelio de Mateo en Palestina para los cristianos convertidos del judaísmo. Y su obra, compuesta en lengua hebrea, es decir, en arameo, fue luego traducida al griego. Ahí está, ya tiene lo que él explica. Fue escrita originalmente en hebreo. De eso les voy a hablar. Aquí tengo yo el Evangelio de Mateo en hebreo. Y posteriormente fue escrita o traducida al griego. Así que ese hermano tiene parte de razón, porque fue escrita en griego, pero él no dice que fue escrita el original de Mateo en hebreo. Aquí tengo otro comentario de la misma Biblia, que el cual les dice, el deseo de acomodarse a los hermanos de origen pagano habrá producido una nueva fórmula, una nueva forma del primer evangelio de Mateo se refiere, que hemos propuesto que se atribuya a Mateo, forma nueva que constituía un nuevo documento y que iba a servir de base a la tradición marciana. Así que vemos que en su origen fue escrita en hebreo, pero que de nuevo traducida en griego debido, como dice el uso litúrgico. Cuando se dice uso litúrgico, es que fue establecido en un culto que se hacía en la iglesia. Así que eso fue después de Cristo. Noten esa característica importante que ustedes quiero que noten, que este señor dice que esos padres de iglesia hablaron antes de Eusebio, es cierto, pero esos padres escribieron antes de Cesarea, de Eusebio de Cesarea, pero después de Cristo, y cuando ya se había cerrado el libro de Apocalipsis. Tengo conmigo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro vale un oro, porque es la verdad. Quiero decirle a ustedes, a leerle algo de este libro, los que lo tengan, invito a que vayan a la página 241 y 242. No páginas, sino artículos, porque este libro se divide en artículos. Lo pueden buscar allí en letricas, números que aparecen destacados. Dice allí, en el artículo 241 de este libro, repito, 241. Búsquenlo ahí, léalo conmigo. Si es posible, hagan una pausa a este video y busquen los libros de referencia. En este caso, busquen esto, las personas que lo tengan, porque quiero que ustedes lo lean conmigo para que se confirmen de cómo es el problema. Dice 241. Los discípulos confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Juan 1:1. Como la imagen de Dios es invisible, Colosenses 1:15. Como el resplandor de la gloria y la impronta de su esencia, Hebreos 1:3. Ahora escuchen.
Esto es importante ahora. La segunda parte, el artículo 242, después de ellos, después de los apóstoles y después de Cristo y toda esa generación, siguiendo la tradición apostólica, ya está hablando aquí ya de la tradición. La iglesia confiesa en el año 325 del primer concilio ecuménico de Nicea que el hijo es consustancial al Padre. Este hermano allí usa esta cita y por supuesto él la cree que Cristo es una sustancia del Padre, o sustancia o esencia. Vamos a ver lo que dice el Igual con respecto a eso, esencia. Así que el concilio de Nicea trató de que el Hijo es consustancial, es decir, de la misma sustancia del Padre, y son un solo Dios. En el año 381, años después, se conservó esta fórmula en el concilio de Nicea, pero se establece el concilio de Constantinopla al Hijo de Dios, engendrado del Padre, ante todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Como expliqué a ustedes, hermanos, la forma de su sustancia consustancial, testimonio número 8, página 306, léalo conmigo. El White ahí define eso como las teorías panteístas. Esto es parte de la apostasía alfa que se introdujo en la iglesia, doctor John Harvey Kellogg, y que echó por tierra a la creencia de un Dios y un Padre, Jesucristo. Él creía en la Trinidad. Así que la teoría panteísta tiene que ver con la Trinidad. Muchos hermanos oyen la palabra y no tienen idea porque no se explica que el panteísmo tiene que ver con la Trinidad. Dice Ellen G. White acá, en este libro, testimonio número 8, página 306 en español. Dice ella, ya se están introduciendo, esto fue en el año 1903, ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas que minen la fe de quienes les presten oído. La teoría según la cual Dios es una esencia o sustancia, es lo mismo, inmanente que sí que está dentro de la naturaleza, es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y le deshonra su grandeza y majestad. Así que esa teoría indica que Dios está en todas partes. Eso es lo que creen los adventistas. Los adventistas del séptimo día creen que Dios está en todas partes, pero no tienen idea de por qué. Y es porque es una sustancia, tal y como define el libro Creencias Fundamentales de los Adventistas. No tengo tiempo para entrar en este detalle, pero eso es la creencia que tienen hoy los adventistas, que Cristo es una sustancia, por tanto está en todas partes, está en los árboles, en la flora, en la naturaleza, y está dentro de mí, como decía John Harvey Kellogg. Esa es la teoría que se escribió en el libro The Living Temple, un libro que él igual lo dijo, ¿no? Ese libro contiene las apostasías más sutiles. Esa fue la apostasía alfa. Y dijo el White que seguiría apostasía omega. Ustedes pueden buscarla en el libro Mensaje Selecto número 1, página 236. No tengo tiempo para eso. Lo estudiaré en el próximo video que tengo listo para trabajar en eso. Pero que continuando, esta teoría panteísta es sencillamente presenta a Dios como una esencia y a Cristo como consustancial. Consustancial, que decir que son de la misma sustancia los dos. Dice ella, este fue uno de los casos que fui llamada a reprender a aquellos que sostenían la idea de un Dios impersonal, inmanente en toda la naturaleza. Así que volviendo al tema, como expliqué, el concepto de Dios Padre, la frase Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aparecen en el griego koiné de Mateo. Pero como vamos a demostrar acá, Mateo escribió el original
en hebreo. Y aquí lo tengo. Esto es algo original, una joya. Yo estuve estudiando hebreo y mi maestro, el primer maestro que tuve, era José Álvarez, como pueden ver aquí. José Álvarez. José Álvarez fue el que promovió, él no tradujo esto, esencialmente lo hizo en forma de un libro y le hizo algunos comentarios, como aparece aquí al final de Mateo 28:19, en hebreo. En hebreo, ustedes no tienen hebreo, no entienden, pero lo voy a leer, dice, Lehu Atem, vayan ustedes, Huechameru Otam Lekayem, Kol Hadevarim, Acher, Sibeti, Edgen Ad Olam. Vayan ustedes y enseñen a guardar todas las palabras que les he mandado para siempre. Ahora aquí él, léanlo acá, él comenta aquí al pie de la página, que se lo viendo para que ustedes lo puedan ver, ya que no tengo forma tecnológica de poderle presentar esto en una pantalla aparte. Dice aquí él, la fórmula trinitaria de los manuscritos griegos, que dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, no aparece en este manuscrito hebreo, como tampoco aparece en las citas que hicieron de este pasaje los llamados padres de la iglesia de los siglos 2 y 3. Esto parece indicar que en aquellos siglos todavía no se había añadido a los libros, a los textos dicha fórmula. Sin embargo, algunos padres, como Jerónimo y otros, citaron de otros manuscritos antiguos que decían sumergiéndolo en mi nombre. Observen, que decían sumergiéndolo en mi nombre, lo cual concuerda con la fórmula empleada por los shelijín o apóstoles, que sumergían a los conversos en el nombre de Yeshua solamente, Jehová, Yeshua en hebreo, como se informa varias veces en el libro de los Hechos. Así que, hermanos, esto es una joya. Esto lo conseguí yo en Amazon. Ustedes lo pueden conseguir, porque yo estoy estudiando hebreo. Yo estudié hebreo con este señor, José Álvarez, las 10 primeras lecciones estudié en hebreo, pero las lecciones que estoy ahora haciendo en el curso número 1, curso A, del Instituto Bíblico de Investigaciones Bíblicas de Jerusalén, que es una joya. Esos estudios me han iluminado la mente en cuanto a que la existencia de un solo Dios, Elohim. Así que en Génesis 1:1, cuando dice Elohim, no son tres, como muchos dicen, sino se refiere a un Dios majestuoso. Esa palabra, los maestros hebreos me dicen que indica la majestuosidad de Dios. ¿Por qué? Igual tomarme acá el trabajo antes de continuar. Porque la forma Elohim, que muchos dicen captural, sin embargo dice Bereshit bara Elohim et Hamayim et Haaretz. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. Dios creó. En hebreo, el verbo bara es singular masculino de tercera persona. Por eso la Biblia que se dice Dios creó. Bien traducido. Él no dice ellos crearon. Dice él creó. Es decir, que la palabra Elohim significa Dios. Se traduce correctamente. Y tenemos allá en Deuteronomio 6:5 el Shelán, que dice, es una oración que usan los judíos en la tarde y en la mañana. Dice Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Ejad. Uno. Ok. Así que eso es lo que quería aclarar, que ese hombre, le voy a enviar el video, tan pronto grabe acá esto y te voy a grabar a YouTube. Voy a mandarle esto, el video de ese señor con las salvedades que yo estoy haciendo ahora. Otro detalle, esto es una joya, él se llama José Álvarez. Él estudió en el Colegio Antillas, Adventista. Yo hablé con él,
estudió Colón de las Antillas y ahí estudió teología y después estudió con un rabino judío, estudió lo que es en hebreo y hoy es una eminencia ese hombre. Y este libro él lo anotó y yo lo conseguí en Amazon. Está en hebreo. Este manuscrito de hebreo, Historia de Jesús, según Matilla, en hebreo, Mateo, Matilla. Ok, otro detalle que él usa es el texto de Colosenses. Busca allá Colosenses, capítulo 2 y verso 9. Él dice, eso lo cita en el video. Él dice que eso, él dice, y eso lo cita, ¿por qué? Porque no hay duda que él sigue la corriente del Leroy Frum, escrito en este libro. Así que Leroy Frum, cuando habla del texto de Colosenses 1:19, léalo conmigo, Colosenses capítulo 2, verso 19, verso capítulo 2, verso 9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Allí terminó. Ellos no citan el 10, solamente el 9, porque los teólogos usan solamente un solo texto y allí se atrincheran y hay que matarlos allí, porque ellos no, observe cómo el White usa el verso 10. El verso 10 dice todo lo contrario. Pero vamos a lo que dice Leroy Frum y que este señor lo sigue a pie de la letra. Dice acá Leroy Frum, de este libro, la página 275, la misma esencia de Dios eterno. Así que vemos que ya la esencia, un problema que los adventistas ya están metidos en la esencia de Dios. Dicen, los eruditos cristianos reconocen a Colosenses 2:9 ser el corazón del mensaje de Pablo acerca de la persona de Cristo. Y cita Archibald Robertson, un teólogo mundano ya de Babilonia, en su obra World Pictures en the New Testament, volumen 4, página 41. En Cristo habita no solamente una o más aspectos de la divinidad, de la Trinidad. Este señor le dice deidad. Los adventistas usan la forma de deidad. Pero es lo mismo, creen tres personas, es lo mismo. Y una esencia. Dice acá, en Cristo habita no solamente una o más aspectos de la Trinidad, Godhead, divinidad, sino la misma esencia de Dios. La plenitud de la deidad estaba en Cristo antes de la encarnación. Usan Juan 1:1, 18 y Filipenses 2:6. Como también durante la encarnación, Juan 1:14, 18 y 1 de Juan 1:3. En él también habita más eternamente en su glorificada naturaleza humana divina, por las edades sin fin. Ahora, el Ellen G. White habla de la esencia. Vamos a lo que dice el Ellen G. White con respecto a Colosenses 2:9. Es curioso que ellos no citan Colosenses 1:18, que habla de porque la palabra que se está ventilando ellos es la palabra pleroma, que en hebreo significa abundancia, plenitud. En el verso capítulo Colosenses, capítulo 1:18, capítulo 1, verso 19, dice, porque cuanto agradó al Padre, noten, por cuanto agradó, sí, al Padre le satisfizo, que en su Hijo habitase toda la plenitud, todo pleroma. Y si ustedes van a Juan 1:18, Juan 1:16, veanlo conmigo, o anótalo después, y después lo busca cuando terminen de ver el video.
Juan 1:16 usa el mismo concepto. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud de Cristo, que ahí dice el verbo, tomamos todos, y gracia por gracia. Allí usa la forma, porque de su plenitud, de su pleroma. Así que pleroma significa plenitud, pero significa esencia. Vamos a lo que dice Ellen G. White. Colosenses, sus comentarios a Colosenses 2:9. Cristo vino, bueno, permítanme, porque se me olvidaba leer el verso siguiente, verso 10. Leemos Colosenses 2:9, pero vamos a leer el verso 10. Y en él, en Cristo, estamos todos cumplidos, es decir, estamos llenos, el cual es la cabeza de todo el principado y potestad. Así que ellos no mencionan el verso 10, porque el verso 10 contradice el 9. Porque si el verso 9 habla de plenitud de Cristo como una divinidad, una esencia, entonces todos nosotros también podemos ser participantes de la misma esencia divina. Pero eso no es lo que dice Ellen G. White. Vamos a lo que dice Ellen G. White. Colosenses, dos comentarios, comentario de Ellen G. White. Mensaje selecto número 1, página 347. Cristo vino para representar a Dios, revelar el carácter de Dios en su perfección moral. Ya cambia. Así que ya no es esencia, sino la perfección moral. Cristo vino para representar a Dios, a un Dios personal. Colosenses 2:10, conflicto de los siglos, página 530-31. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida. Y nosotros podemos participar también de su plenitud. Lucas 11:13, Juan 3:34. Testimonio número 5, página 683. Dice en Iguay, nuestro Señor quiso que su iglesia reflejase al mundo la plenitud y suficiencia que hallamos en él. Somos miembros de un cuerpo místico. Él es la cabeza que rige todos los miembros del cuerpo. Y en mensaje selecto número 1, página 94, ella dice, Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. ¿Está viendo, hermano? Así que vemos que lo que ocurre es que el concepto de la esencia, la Trinidad, incluso el concepto de bautismo en Dios Padre, Dios y Espíritu Santo, como acá el catecismo lo leímos, y le invito a ustedes a que lo lean otra vez en la página 241, 242, ya cae de lleno en la tradición apostólica. Así que vemos que lo que es la Trinidad, la esencia, todo ese embaraje teológico que escuchamos en la iglesia y que, mis hermanos, no tienen idea de lo que están creyendo y aceptando, caen de lleno dentro de la tradición apostólica, que esta manera llama la patrística. Así que en esencia, los adventistas lo que están haciendo es exaltando al hombre de pecado. Simple y llanamente. Cada vez que hablan de la Trinidad, muchos de ellos saben que eso está, porque muchos de ellos son católicos, fueron católicos, como el hermano Mario Valdera, de aquí de esta iglesia, que él dice, pero si los adventistas creen lo mismo, pero él no se da cuenta que es porque la iglesia ha copiado. Somos lo mismo, ¿por qué? Porque ha copiado el hombre de pecado, del catolicismo. Así que eso que volviendo para repetir, después de ellos, después de los apóstoles, sigue la tradición apostólica, en que la iglesia confiesa y formula. Es otra cosa. Si ustedes van a la página 250, que para mí es oro, y voy a hacerla para terminar ya, cerrar esta reflexión.
durante los primeros siglos, la iglesia formula, observen que la usa la forma formular. ¿Qué dice claramente? ¿Qué dice Pedro? Porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados. Dice, y dice claramente, pueden leer acá, y el Espíritu de Cristo, fue el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Primero de Pedro 1:11. Escudriñando cuándo y en qué parte, en qué tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que había venido a Cristo y las glorias después de él. Así que eso está en toda la gente, busquen, pueden buscarlo ahí en el libro también, Patriarcas y Profetas, pueden buscarlo, comentario de Ellen G. White, en la cual Ellen G. White exalta y le pone entre letras bastardillas, Espíritu de Cristo, a diferencia de Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso que habla que fueron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Verso 1, capítulo 1, verso 21. Porque la profecía no fue en los tiempos traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que los adventistas usan ese texto, pero no usan este. Y si ustedes van al libro fundamental de los adventistas del séptimo día, verán allí que esta cita está cortada, recortadita, porque no le interesa la cita de que Cristo es el Espíritu, porque en esencia es el tema que yo quiero desarrollar con ustedes más adelante, pero creo que es suficiente por ahora explicarles. Quiero leerle acá de este mismo libro, Catecismo, que la Trinidad no es inspirada, sino formulada. Dice aquí, pueden leer conmigo, artículo 250. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente, así más detalladamente, su fe trinitaria, tanto para profundizarla de su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos. Así que eso ya entra dentro del concepto de la tradición. Concilios antiguos. ¿Qué concilios? Los primeros concilios de la Iglesia. Concilio del año 325. Porque este libro fue hecho de producto del Concilio Vaticano II. Por eso habla de concilios antiguos, los primeros concilios de la Iglesia, que fue el concilio de Nicea 325, el primer concilio de Nicea, ahí se declara que Cristo es consustancial al Padre. Ahí por primera vez se usa la palabra sustancia. Vamos a verlo aquí, continúo. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia. Esto es lo que habla ese hermano. Y sostenidos por el sentido de fe del pueblo cristiano. Ahora, artículo 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, que es lo que Ellen llevaba o esencia, persona, hipóstasis y relación. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable. Así que la Trinidad es un misterio inefable. Inefable es decir que nadie lo puede describir ni siquiera pensar. Un misterio. Misterio de Babilonia, dice Apocalipsis 17:5, misterio de Babilonia, la madre de las rameras y la corrupción de la tierra. Así que ella usa la palabra misterio. La Trinidad es un misterio infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana.
Ahora, siguiendo el artículo 252. La iglesia utiliza el término sustancia, como lo usa la iglesia adventista. Y este señor, usted va a escucharlo ahí, que usa la palabra sustancia, traducida a veces por esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. Es decir, que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres personas, es una sustancia o esencia. Y lo leímos ayer, testimonio número 8, que lo invito a que lo lean, testimonio número 8, otra vez, de Ellen G. White, la página 3636 a 38. Léanlo, es una maravilla este libro. Y echa por tierra todas las teorías que se presentan en la iglesia acerca de la sustancia. Dios no, Cristo no es una sustancia. Así que volvemos, la iglesia utiliza ese término para designar al ser divino en su unidad, es decir, en la unidad de tres. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Así que son tres, así que es una sustancia. La sustancia es algo que compenetra la naturaleza, inmanente a la naturaleza. Una sustancia, usted coge una pelota, coge una masa de harina, es una sustancia. Así que sustancia no es una persona, sino es algo que compenetra la naturaleza, es algo inmanente a la naturaleza, pero se divide, vaya usted, en tres personas o hipóstasis. Así que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de esa esencia tenemos tres personas o hipóstasis para distinguirlos entre sí. Y el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Esto es terrible, ¿no? Ustedes dirán, bueno, esto allí, entonces en el concilio de Constantinopla se define lo que es la tercera persona o tercera hipóstasis del Espíritu Santo. Creemos, esta es la confesión de concilio de Constantinopla, creemos en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre. Ahora, no queda ahí, eso no queda ahí. Lea allá la parte 246, es el párrafo 246, que habla de filioque. Filioque significa del. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. El concilio de Florencia, en el año 1438, después de Cristo. Así que vemos que esto pique y se extiende. Así que primero definieron al concilio de Nicea el Hijo, después el Espíritu Santo, año 381, y para el año 1438 definen de quién procede quién. Y acá el concilio de Florencia dice que el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola aspiración. Vaya usted a saber. Es como cuando usted sopla y crea un... Dice, y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio al Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre, esa misma procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Esto puede parecer un enredo, pero que esa es la teología. Así que los adventistas, cuando hablan de la Trinidad, se meten en un enredo tan grande que ellos no saben ni lo que creen. Pregúntale al adventista que explique la Trinidad. Como este señor que le voy a mandar el video ahora. Él se afana en explicar
que el texto de Mateo 28, 19 no es espurio, sino que es un texto real, vigente, pero para hacer eso tiene que usar la patrística, que yo le voy a mandar a ustedes este video y le voy a mandar, ustedes pueden buscarlo también en el website, vayan a Google y busquen patrística y va a ver que se refiere a la doctrina de la Iglesia Católica que fue originada por los padres de iglesia, la labor teológica de los padres de iglesia, basada en conceptos puramente filosóficos del mundo pagano, básicamente Aristóteles y esos grandes filósofos, Sócrates, de antigüedad, son los que sirvieron para conformar esa terminología, sirvió para definir ese misterio. Realmente para muchos adventistas dicen, ¿qué cosa es esto? La Trinidad. Ellos hablan de la Trinidad, pero no saben, no tienen idea. Así que le estoy dando a ustedes un background para que entiendan. Y vuelvo a insistir que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo o arameo, que era el lenguaje que hablaba Cristo. Y fue para los judíos conversos, que idioma que ellos hablaban y entendían. Después, con el paso de los siglos y la apostasía de la iglesia, que Lenin habla, la apostasía de la iglesia primitiva, que se introdujo el hombre de pecado. Después se traduce el Evangelio en griego koiné, que era el idioma que hablaban en griego, que se hablaban después, los días de Cristo, pero el idioma griego, koiné, que es el idioma que se usa en la Biblia, que aquí la tengo. Yo también me incursiono en hebreo y en griego. El griego koiné es el que se usa acá y que aparece la cita de Mateo 28, 19, pero que, repito, no está en el original de Mateo 28, 19, que fue en hebreo, y cual tengo acá. Y Dios me ha permitido, repito, perdonen la repetición, la reiteración del concepto, pero para que usted tenga idea que yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que hago y sé que lo que digo. Acá yo leo hebreo y aquí, en ninguna parte, en el idioma original del hebreo de Mateo, aparece esa cita. Por tanto, esa cita fue intercalada ya con el concurso de los acontecimientos teológicos del Concilio de Nicea, y cuando ya la iglesia tenía otra liturgia, como dice aquí, el uso litúrgico establecido tiempos después. Esa expresión que hace acá los comentaristas es para mí harto elocuente, porque habla del uso litúrgico. Litúrgico es el culto que se usa en la ceremonia en la iglesia, como la liturgia de la iglesia adventista, que usa siempre la Trinidad, el himno, Trinidad, etcétera. Eso se llama liturgia. Así que esa fórmula fue introducida en la comunidad primitiva, y esa fórmula se usa, o se comenzó a usar en la iglesia cristiana primitiva en el uso litúrgico dentro de la iglesia cristiana primitiva. Así que ya la iglesia de Cristo había apostatado producto de la infiltración de los fariseos con su amor a la tradición por encima de la ley de que Cristo habló. Cristo dijo, habéis abrogado la ley de Moisés por vuestras tradiciones. Así que esas tradiciones, incluyendo esta tradición, porque la Trinidad es una tradición, léanlo otra vez. Léanlo otra vez. Repito, hermano, vuelvan y repitan esto y memorícenlo, porque esto es oro. Esto es oro.
porque esto es lo que cree la iglesia hoy, adventista también. Esto, 242. Después de la iglesia, después de los apóstoles del primer siglo de la edad cristiana, siguiendo la tradición apostólica, es decir, que es una tradición ya no es la Biblia, aunque los católicos tienen la tradición al mismo nivel de la Biblia. Por eso dice, siguiendo la tradición, confiesan los concilios del año 325, consustancial el Hijo, consustancial como el Padre. Así que, en esencia, vemos que es una tradición, para resumir, una tradición que hoy por hoy tiene un tanto de peso como si fuera la misma Biblia. Así que Mateo 28, 19, en resumen, es un texto espurio, falso. Cristo nunca dijo esas palabras. Cristo nunca las dijo. ¿Por qué? Hay un concepto que se llama, que dice un texto fuera de contexto. ¿Qué cosa es? Un pretexto. Eso se usa mucho en las investigaciones bíblicas. Así que un texto, usted puede aplicar esto, un texto fuera de contexto, un pretexto. Mateo 28, 19 es un texto que no tiene contexto. Comparen la fórmula de Cristo cuando en el libro de Mateo, Marcos y Lucas no aparece. Solamente aparece registrado allí en el libro de Mateo. ¿Y por qué Mateo? Porque Mateo era el evangelio más usado en la comunidad cristiana de la época, que eran judíos que hablaban el hebreo, por eso se tradujo, por eso se escribió en hebreo. Pero con el tiempo, debido a la corrupción y el uso del idioma, se tradujo en una más vasta comunidad y se traduce al griego koiné, que era el griego que se usaba en los días de Cristo, el griego koiné, creo que el griego de Atenas, porque había varios griegos. Se llama griego koiné, el griego que Pablo estudió y el cual él habló cuando fue a Atenas. Así que esto espero haber concluido. Yo quiero, la segunda parte del tema se va a basar en testimonio para iglesia. Así que lean, hermanos, testimonio, porque ese va a ser la continuación de mi tema en otro video que voy a hacer a continuación o en otra época cuando tenga más tiempo. Testimonio número 5 para iglesia, página 662. Léanlo allí porque ese va a ser. Y tengan a mano el libro El conflicto de los siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia, porque ese va a ser el tema central de mi próximo video basado en cómo se debe estudiar la Biblia de una forma crítica, como dice Ellen G. White acá, testimonio número 5, que debemos estudiar la Biblia de una forma crítica. Dios quiere que se examinen las escrituras cabal y perseverantemente, con ayuno y oración. ¿Está viendo? Con ayuno y oración, de una forma perseverante, crítica. Y vamos entonces a analizar lo que dice Ellen G. White, que no le gusta mucho, eso no le va a gustar a muchos teólogos y muchos padres de muchos adventistas, no le va a gustar porque esa cita es dura. Lo vamos a analizar en el conflicto de los siglos, página, así que léanlo como un anticipo. El conflicto de los siglos, página, capítulo 38. El conflicto de los siglos de este libro, el libro grande, original, porque la página que le voy a dar tiene que estar en ese libro. No usen otro libro porque no les va a convenir, no les va a cuadrar. Busquen el conflicto de los siglos y allí en el capítulo que habla de nuestra única salvaguardia, capítulo 38, vamos a ver, esto es una maravilla, se lo anticipo,
van a aprender cosas maravillosas. Qué cosa es nuestra única salvaguardia? ¿Y contra qué? Porque muchos saben, no, la Biblia, dirán muchos. Pero yo digo, pero ¿y contra qué? Ahí no saben. Así que vamos a estudiar qué cosa es la Biblia, nuestra única salvaguardia, contra qué y contra quiénes. Así que se va a hacer, se lo prometo, la parte segunda de un video y posteriormente voy a estudiar el ministerio de los ángeles. Va a ser Hebreos 1.14, que va a ser otra maravilla, porque vamos a analizar conceptos de lo que es la labor del ministerio de los ángeles. Así que ese va a ser, a grosso modo, eso es un outline de cómo yo voy a organizar los estudios, que se los voy a dar a ustedes. Desgraciadamente muchos no van a poder disfrutar de esto porque muchos no van a poder entender, porque tienen su mente cerrada en qué, en eso, cerrada en tres, y ahí no salen, están encerrados, es como un círculo cerrado con llave, están encerrados, no pueden, porque todo, cada vez que leen una cita dicen, no, no, son tres, y ahí no salen. Así que mis hermanos, que Dios los bendiga. Espero con esto haber terminado esta parte de este video. Lo voy a subir ahora a YouTube para que ustedes lo puedan ver, estudiar en combinación con el video del hermano, que no me acuerdo su nombre porque él no lo dice, pero ustedes lo han visto, el cual habla de este tema, de si Dios, si bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Así que hermanos, ha sido un placer hablar con ustedes, que Dios los bendiga y estudien el libro, como les prometí, tengo el número 5, página 62, y el conflicto de los siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Adiós, que Dios bendiga, ahora y siempre. Amén.